día pues yo puse en esta Paraguay, apeñemé en el barrio de San Martín, provincia de Buenos Aires, en un anfiteatro, ahora apeñemé 30 años de la fundación de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A. Ay, ya te conocirecuera, monata Día de la Guarania, homenaje a José Asunción Flores, creador de la Guarania. Apecha ya está apetan gamonei ABTV, UPV, para todo Paraguay, América y el mundo. Todo listo entonces para recordar a José Asunción Flores y 30 años de la fundación de la Asociación Guaraní A aquí en Buenos Aires, Argentina. Muy buenos días, Paraguay, para todo Paraguay, América y el mundo. Ya estamos aquí por ABTV, para los corresponsal también, o en este caso para los canales de nuestro amado Paraguay, con el presidente de Guaraní A, que ya saluda a todos los televidentes. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por estar, por venir aquí a acompañarnos, a cubrir este evento tan lindo que es el Día Nacional de la Guarania, en su aniversario número 30. Así que muy feliz de verte. ¿Cómo está lo preparativo, la expectativa? Nos levantamos temprano, pero es bien merecido, creo. Por supuesto, no, estamos bien. Verás que ya la gente está llegando, hay mucha emoción, va a ser un muy lindo evento. Este año vamos a incorporar el chiste, por ejemplo, que es algo que no se venía haciendo en la institución, y hemos encontrado un gran valor aquí de la zona de Buenos Aires, que nos va a acompañar con su arte. También va a estar Nahuel Bogado, ganador del Tacuarené en Paraguay, con guitarra clásica, Carlos Hernández Píndola haciendo un tema clásico de Oscar Mendoza, Mi Ciudad Lejana, y luego Adrián Lucero de Paraguay en el cierre final. Por supuesto, nos falta la danza, el ballet de la Asociación Cultural Emiliano R. Fernández de Esteban Echeverría va a ser quien esté con nosotros aquí y nos deleite con su danza, la danza paraguaya. Así que estamos muy felices y contentos. Todo listo, todo preparado. Todo listo y preparado, sí. Muy bien, un saludo final al pueblo paraguayo entonces. Bueno, es muy grato para mí poder saludar a toda la gente, a toda la audiencia. Siempre cuento esto, ¿no? Yo soy hijo de villetano, soy argentino, mis padres ya han fallecido, ya son seres de luz, pero están conmigo, están presentes, y esto es en honor a ellos y a toda mi familia villetana que está en Paraguay. Un saludo para todos. ¿Su nombre, presidente? Arturo Gómez Sayas. Así pasó con nosotros entonces el señor Arturo, presidente, y todo listo. Sigue llegando la gente, temprana hora, aquí en San Martín, provincia de Buenos Aires, para ABTV, Agustín Benítez. Venga, en el Salón Auditorio, aquí en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde se va a realizar un gran evento, 30 años de la fundación de Guaraní A, Asociación Cultural Paraguaya. Usted lo estará viendo por ABTV, se están preparando los artistas. A las 11 se permite el ingreso del público y un colorido momentos, los preparativos enormes de los artistas ahí en el escenario, y usted lo estará viviendo por nuestro canal de la colonia paraguaya ABTV, y así también a nuestros canales de Paraguay. Vamos a hacer un panorama ahí del escenario de los artistas. Está la gente de Radio Simel también con la cobertura aquí de la colectividad paraguaya, por supuesto. Hay un segundo piso allá arriba, usted está viendo las imágenes. Es su colegio de teatro. Vamos a ver qué dice la gente. Está llegando. Vamos a ver en la entrada principal. Luego ya nos vamos a acomodar para disfrutar un verdadero show por acá. Está la expectativa, la entrada, se espera la habilitación entonces. Ya enseguida vamos a compartir todo este escenario, todo esto. Basilio, un gran amigo, Hola Basilio, ¿cómo anda? El aporte. Por interés, el aporte. Un día especial hoy. Un día muy especial. Un domingo para pasar a disfrutar un poquito. 30 años de la organización Guaraní A, es muy importante destacar el labor. Así es. Y la cultura paraguaya presente también. En todos lados, y eso es muy bueno, que se difunda la cultura nuestra, que no se apague nunca. Es una vela que tenemos que tratar los paraguayos de mantenerlos viva
para que esto siga cada vez surgiendo más y más y más. Parece ahí en la institución, ¿no hay algún problema en la Casa Paraguaya, en el Deportivo, en Canay, no mitad, ahí por Amaya? Es lamentable en nuestra colectividad que no se pongan nunca de acuerdo en nada. Siempre predomina más los intereses personales que de la colectividad. Para mí es una pena, realmente, porque acá hay que pensar en el conjunto de la comunidad, el conjunto de la comunidad paraguaya, y no el monto de dinero que uno puede recaudar o no. Para mí todo esto es, tanto en Casa Paraguaya como en el Deportivo, siempre hubo problemas de eso. Llegará a poder limitando, se ve, no organizáis, no, se enquista en el poder, no rinden cuenta, los socios no les interesa, cuando llega el momento que les interesa, ahí habla de los socios, pero mientras tanto no rinde cuenta, mientras tanto no llaman a la gente, no convocan a asambleas, uno se acerca para pagar las cuotas sociales, le sale con una cuota sideral que nadie lo aprobó y todo va en cuenta de ellos. Y es una pena que se y hay que recurrir a la justicia. Denunciar donde corresponde. Y por supuesto, se denuncia ante quien corresponde. La IGJ está para eso. Es una institución muy emblemática acá en Argentina y gracias a ella estamos logrando cosas positivas. Esperemos que pronto se solucione lo de la Casa Paraguaya. Queremos los socios de la Casa Paraguaya volverlo a levantar, a resurgir y poner la bandera en alto de todos aquellos paisanos nuestros que han puesto un grano de arena para levantar esa casa. Estamos en el mes de la juventud paraguaya, mes de las flores, para el mensaje que ya tenían de Colonia Paraguaya y de jóvenes, y bueno, tenemos que dejarle lo mejor a ellos, tratar por lo menos de dejar lo mejor, dejar un poco las ambigüedades, dejar un poco los resentimientos que uno pueda tener y dejar lo mejor para la juventud, lo mejor para ellos. No podemos dejarle siempre la podredumbre que nosotros hemos mismo, la gente grande egoísta que han generado. Yo creo que a la juventud hay que darle camino y darle espacio, darle lugar. Nosotros nos vamos, son ellos el futuro nuestro. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Así es, señor Basilio. Entonces, compartimos con los amigos. Ramón Aponte. Ramoncito, ¿cómo anda? ¿Cómo se define este mediodía especial para la colonia paraguaya? Y bien, y yo tengo que agradecerle a Guaraní, a Arturo, que me invitaron para darme el premio por los 33 años de difundir la música paraguaya. Qué lindo, va a ser un momento muy especial para ti entonces. Sí, y ¿el nombre es tuyo? Agustín Benítez. Agustín Benítez, lo veía. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿todo listo, preparado para recibir? Todo listo y gracias a todos ustedes. Que siga difundiendo nuestras alegres polcas y melódica guarania y los éxitos para usted también. Gracias, señor, y suerte para vosotros. Muchas gracias. Muy bien, entonces aquí uno de los premiados ya encontramos, ahí viene llegando Wilberto Olmedo. Vamos a buscar a Wilberto. Wilberto Olmedo. Soy tu programa facha. líder, ¿cómo está? Pero bien. Es que yo llegué a votar a 43 años, papá. Justo se mandó a Manuel de Asunción, allá pero pues a Topaita Irar. Oye, que está Manolito, estudiar Derecho. Subiste un poquito más, y me porana. Padre, la aporte de 30 años guaraní, ya te supuesta y mensaje a los organizadores de este evento tan especial. Y felicitaciones ya por el esfuerzo que están realizando, que es lo fundamental por sobre todas las cosas. Y habrá que ver, mi suspiro es todo el tuyo, que el gobierno nacional nos dé un poco de respiro acá a la cultura, que mande músicos, que mande el que le gusta estudiar guaraní, somos patriotas y no demostramos. Entonces que demuestre un poco que ama el Paraguay, su idioma, su música, su comida, hay tantas cosas lindas que puede venir
a enseñar acá y no le va a salir plata al Estado, porque bastante, ahora de cualquier manera, los felicito yo a Guaranías, la cosa tan linda que me han hecho en reconocer a la gente que trabaja por la cultura. Está llegando el día muy especial, el día del Partido Colorado. Y a ver, donde tengo fanático del Colorado y pueda poner a través de participar. Claro. Por evento con OPA en mi simbanda y por ahí hay página con el coloradismo en Mira, Buenos Aires. Fanático no fui nunca, fui normal, evidentemente. Y hay supuestos, se han adueñado del Partido Colorado acá. Yo fui el fundador de la primera seccional, yo modifiqué el estatuto partidario, todo. Apenas cayó y estaba el general Rodríguez, y en la primera sesión de la Junta de Gobierno modifiqué. Fui un colectivo lleno, por mi plata de mi bolsillo me fui. Manuel Asunción me prestó su colectivo y yo puse toda la comida y fuimos y salimos airosos. Y después vino un tal Aranda de La Plata. Antoñito Aranda. Y se adueñó. Como vos sabés, acá hay gente que se adueña de las cosas. Igual que el Deportivo Paraguayo también. Paraguayo, Centro Guaireño, amigo Guaireño de la No hay Mata. copaje nomás. Sí, Yo creo que hay que no hay hablar hoy en día, levantar la voz. no hay participación como corresponde. A participación, no me acuerdo, vimos en Valle y no sé. Claro, ese es el El Partido tema. Paraguayo, por ejemplo, ese problema hay con los hermanos Ramírez Santa Cruz, no acepta la colaboración de la juventud, acercamiento de la gente, estamos últimos en la tabla, está todo caído, pero afuera se presenta como alto dirigente de turno y a 15 años más. He visto que te quisieron cobrar entrada también a la prensa. No deja permitir a la prensa el aniversario del Deportivo, 40 personas, mañana mengué 500, 700, años de 40 personas. Entonces hay que darse cuenta que algo está mal allá. Ahí tenemos la Casa Paraguaya. La que Casa cualquiera Paraguaya, viene, otro. abre la puerta. Bueno, me alegro de verte, mi querido amigo. Pues mismo que estás. Bueno, un placer saludarte a vos, a tu hijo, que grandote que está, qué lindo. Muchas gracias. Felicito. Y bueno, ¿cómo andan los encalitales? Tranquilo, pa. Wilberto Olmedo, referente, amigo de todos los paraguayos en Buenos Aires, acá disfrutaron una linda guarania entonces. Gracias, Wilberto. Muy bien, acá está Florentín Palmerola, ¿Bategó? Pilarense. Hola, Florentín Palmerola. Buenos días, Agustín. Muy contento de encontrarte nuevamente trabajando. Y a vos, verte a vos, siento que mira la tierra del cielo y Palito Ortega. Camarada del Regimiento Escolta Presidencial, Monguaitimine y Ender Rogelio Rivera. Bueno, para todos los camaradas y amigos paisanos del Paraguay, mi cordial saludo, abrazo, que nunca me olvido de ninguno. No quiero nombrar nombre porque se me va a hacer muy difícil acordarme de todos. Pero bueno, mi gran abrazo para todo el Paraguay y a mis gentes amigas. Muy bien, muchas gracias. A disfrutar una linda guarania de mediodía acá, cerca de Tupago. Estamos en San Martín, acá con la buena gente de nuestro país, que es Paraguay, con el reconocido periodista paraguayo Agustín Benítez, también muy feliz de encontrarlo nuevamente. Gracias, igualmente, mi querido camarada. Florentín Palmerola, así pasó por ABTV. Vamos a ver qué pasa con la gente por acá. ¿Qué tal, amigo? Buen día, caballero. Al aporte. Por Anguete. Ese año presentáis Naco Asayepute, Guarania, te conoceré, danza. Tengo a concurrir siempre, sí. Pero ayer perdí la comunicación, lo de mi escuela Guarania Ande. Ah, mira. Porque la Ore Verumi anda, el Ore Verumi, sino que no iba en comunicación. Ojo, llegó y Paraguay, es secretaria, fue Asunción, para como no me acuerdo. Pero cuando yo organiza por abajo, oyen de Guaraní, allá eso,
Ya pongo Ojalá que 30 sea años así, de ojalá que fundación. fuera así siempre. Después de la pandemia me pasó muchas cosas. Sí, exacto. La exacto. colectividad paraguaya está con muchos problemas, vamos a decir la verdad. Y el país mismo, la El Argentina. país, igual que Argentina también, Sí. no está tan bien que digamos. Parece presidente Milei. Sinceramente, Sí, totalmente. La verdad, no siempre es de mi triunfa. palo. Sinceramente, ¿No no te es de gusta? mi palo. No. No le tenés fe. No, porque está arrasando con todo. Está haciendo mucho perjuicio ya a la clase media baja, ¿eh? Para mi gusto, sí. Yo voy por lo mío porque soy bajo, Claro. casi estoy viviendo de la jubilación, ¿no es cierto? Pobre coraje con ellos. Es la mínima, 310, algo así. ¿Alcanza? No. Nobody. No, pues pila poja. Ojalá yo Poja gana. haga, por ejemplo, curia yuperala se catarata y ha pila poja. Va valiendo. Llevaron Maiteyende al pueblo paraguayo. No Paraguay tengo haremos las abejas, porque en la escuela se sí o joma. Se tú a joma, se hermana cuera tú y copo ave, pero hay copo nada ave. Hay copo nada. No sobra se ave, pero hay copo nada. Bueno, me alegro de verte, mi querido yaguaronino. Bueno, ¿Vas sí. a Terera? Miguel Benítez. Muy bien, pariente, pues. Gracias. Bueno. Saludos, mante a la gente de Gracias. Yaguarón. Me gusta tu tricolor. Bueno, gracias. Pues Malaico, página de inscripción padrón electoral nacional del Paraguay. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Tu nombre? Mi nombre es Daniel Gómez. Estamos Dos trabajando. computadoras, afiche, y algo, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Inscripción? Acá, inscripción. Mira, nosotros estamos ayudando al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Nosotros somos de un grupo que se llama Inscriptores Virtuales de Buenos Aires. Lo que estamos haciendo es inscribir a los compatriotas para que puedan votar en las elecciones generales. Ahora, el más próximo es 2028. Yo ya estoy empadronado, ya voté Exactamente. 2 veces, no hace falta hacer nada. No hace falta, lo que ya está empadronado no hace falta. Lo que ahora estamos empadronando a la gente que no está empadronado todavía. Hay varias opciones. Uno es hacerse uno mismo, que muchas veces los paraguayos no lo hacemos. Y después está otro que se puede hacer en el consulado, pero bueno, obviamente por falta de tiempo la mayoría de la gente no puede. Y nosotros somos voluntarios, ¿qué hacemos? Vamos a los eventos donde hay la colectividad paraguaya y ayudamos a los compatriotas a inscribirse para las próximas elecciones. ¿Hay interés de los paraguayos? Y se está despertando el Un poco interés, más. un poco más porque como Y viene... sin más pena lo mitad. Y sin más pena, ojalá problema. La gente está también descreída de la política también, la problema también. Bueno, vienen de Muñambá y hay razón, pea. Pero hay que dar una oportunidad. Siempre tenemos candidatos nuevos, siempre hay otras alternativas que podemos... Nosotros, por ejemplo... ¿Ustedes son del Partido Colorado? No, nosotros somos de distintos partidos. Ajá. Somos voluntarios de distintos partidos, digamos. En ese Colabora Panther, ¿verdad? Colabora Panther o Betea, porque acá es por el Paraguay. El Paraguay va para mejorar el país. Por ahí tenemos una opción viable que, bueno, ojalá que el Paraguay cambie para el bien de todos, de la gente que vive allá y la gente que vive acá. Entonces la gente de Ñimboyago con su cédula. Con su cédula paraguaya, con su DNI, y si no trajo su cédula paraguaya, nosotros le tomamos los datos, pero mandó su mensaje, después nos manda las fotos y subimos a la plataforma del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Nosotros estuvimos el mes pasado en el tribunal, estamos trabajando con ellos y la verdad que están contentos con lo que hacemos. ¿El consulado está haciendo algo? El consulado, sé que están haciendo en 2 consulados de acá de Capital, pero obviamente poco. Nosotros fuimos, un grupo grande, reclamamos, no hay difusión por este tema. Entonces falta más difusión para que la gente pueda inscribirse. Entonces, ¿cuál es el problema? Falta la gente poño informar. Imagina Partido Colorado ahora 11 de septiembre, ahí los movimientos, vamos a contar la Farraguazú, hoy día. La verdad que no hay cuál, silencio total, Guaybi. Silencio total. Silencio total. Después tenemos septiembre, octubre, el Partido Liberal. Creo que hay algunos movimientos ya también de eso, pero el Partido Colorado está bastante silencioso. Tranquilo y te
Vaya, esta ya no es juventud, pero ya vamos a ver con dónde iba a ir y no con Ya. en viejo. Sí, ya es la juventud a todos los paraguayos, por ejemplo, que viven acá, que residen acá en Buenos Aires, La Plata. Bueno, tenemos gente compañera en Neuquén, todo lo que es Patagonia. También en Neuquén también van a estar trabajando haciendo la inscripción. Que se acerquen al consulado. Si no se acerca al consulado, nosotros se puede entrar en la página de Facebook, Inscriptores Virtuales de Buenos Aires. Ahí tienen varios números que se puede comunicar con nosotros. El mío personal se pueden comunicar conmigo al 5105-2455. Así que nosotros le vamos a ayudar a todos para poder empadronarse y ejercer su derecho a voto para el 2028. Elegimos presidente, vicepresidente y senador. Así que eso es muy importante, ejercer. Está bien, estamos descreídos de la política, pero hay que dar oportunidad a nuestra gente, al país, a la salud pública, a la educación, a la infraestructura para mejorar el país. El voto y la voz del pueblo, la voz de Dios. Exactamente. Si vamos a quejarnos, primero votemos y después podemos quejarnos. Eso es lo que yo siempre digo. Paisa Nerera, caray. Daniel Gómez. Abuyetémosle, Daniel. Suerte. Agradecete, Indiabi. Muchas gracias. Muy bien, entonces la gente está haciendo aquí, empadronando a la gente. Está llegando Baltasar Benítez, fotógrafo. ¿Cómo anda, Bati? Yupe, va el aporte. Estamos para todo Paraguay. Los Japón estamos allá también. Espectacular. Bueno, en primer lugar vamos a saludar a todos tus seguidores. Muy buen día, un gusto. Un día especial hoy. Un día especial para hoy. Sí, 30 años con la guarania, con la gente trabajando arduamente. La cultura paraguaya. Por lo menos vemos una buena organización, fe y gusto. Espectacular, sí. Porque él por otra organización, Partido Colorado en Ducuey, Mola Barra Pucú y cosas y nada. Ya, se un asado, Javi, y por ahí más. Mira, no, ni Tatán ni López de Higüey. No, hay falta de organización. Falta de organización. La Casa Paraguaya, ¿cómo está? Muy mal. En mi opinión personal, muy mal. En mi opinión también el Deportivo Paraguayo un desastre también. Bueno. Sí, yo soy socio del Casa Paraguaya y soy integrante de una de la lista de la agrupación Tricolor y lo veo bastante complicado a la Casa Paraguaya. Ahora, la mina y andar una cosa, Añeta, ver Trujillo, ni para allá. Bueno, Trujillo González Candia, ¿qué tal? Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien. Amigo, donde Sao poste y Goñaca y mal aporte. ¿La pintaré cambiaron de blue? Amante de la guarani en Decua, por nada de las polcas, que estuve ausente o 30 años de esta organización tan importante. 30 años, hace 100 años el próximo 2025, por lo tanto no podía yo dejar de estar acá. Más todavía con nuestra gente, con nuestro pueblo. Somos parte de la guarania, somos guaraní. Flores nos consideró así. Escribiste varios libros sobre la guarania también. Escribí varios poemas y un libro que trata de ser un aporte a la memoria de Buenos Aires, porque Flores, por ejemplo, tiene muchos aquellos que se dedican a su biografía, que saben mucho más y que van y investigan. Yo no tengo tanto alcance, pero sí puedo aportar lo que considero la guarania para nuestro pueblo. Y yo considero que sí, realmente coincido con muchos, que la guarania es el alma del pueblo. Muy bien, Trujillo, ese es el de organización fuera de las instituciones paraguayas. Preocupación en la colectividad paraguaya. No rendí cuenta, no fue atrás ni adelante, tanto el deportivo, la Casa Paraguaya, Hogar Paraguayo. No preocupo. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que es porque pasa algo, es que suceden esas cosas. Es decir, hay ganas de hacer cosas distintas, entonces la mitad venimos ahí en desacuerdo con los amigos y con los otros, con los mismos que piensan que tienen una misma, en todo caso, tesitura
o por allí también podemos hacer manera de política de pensar, con una propia ideología. Montaña como ser un año convocar a la juventud y me hizo fuera oportunidad a poder a ver. Mi vida en poder no se veía ya que tomara un paso cortado, ser humana. Se movía puede ser, y se llegó la organización fuera ven 4 o 5 años tenía nada, pues ya no sé más. Claro, más 5 años me llevó más, no llevó a nada y listo. Ya. Y sí. Trifillo, me alegro de verte. ¿Cómo andas de salud, mi amigo? Y la salud es un tema recurrente porque por la plata ya para más, entonces en el resentido por la ley de salud. Por ejemplo, a mí si no accedo a la medicación, voy Vamos batallando mejorando. lentamente. Fuerza, hermano, me alegro de verte y cuidaros esa agua. Igualmente, ¿no? Riquillo González Candia, empieza a salir el día. Pues éramos gran amigo, es compañero de trabajo en la radio, tiene una enfermedad, mal de Parkinson, así es que hoy tengo bueno mitad de Catujaisa a hija donde coñan de Guarani de Ponente. Vamos a seguir por acá un ratito más. Ahí, caray. Estás muy enamorado, vos. No, mire, yo morocha por nada, ¿verdad? Sí, ya poquito. ¿Esa enterera? Perdón. Cuando se la cabecemos, ahora se. Le doy la caña entre leones, yo fui. ¿De tu nombre, señora? Cecilia de Cacupé. Y hace 30 y pico. Cordillerana. ¿Dónde? José Faría de Cacupé. Cacupé, bueno, ya Zamorano sí, llegó a yo, tengo guaraní de cachique. Ah, picojina. Ah, qué lindo. Sí, así que me aplaudía. Hablemos 4 idiomas. Por ejemplo. Castellano, inglés, portugués. Guaraní. ¿Ya? Sí, guaraní primero, claro. 5 años. Ese vecino es de paz. Ay, con la gente. Bueno, ya está por ahí, te gustamos. Gente de Cacupé, presente con nosotros. Falta ver a Juventud, en Villavejina, pero pues te voy a hacer campaña. Dale, suerte, mi amigo. Fotógrafo, va a la porteña. ¿Todo bien? Por ahí. Eres hago fiesta. Espectacular, amigo. Ese por ahí yo tomo papá, lleva. Llevaré, sí. La verdad que este año iremos porque vamos a realizar la cantidad de cosas lindas o de colectividad. Sí. Estamos de uños en Ducana. La verdad que sí. Muy bien. La verdad que espectacular, muy buen bueno. Trabajo, te dejo a trabajar. Muchas gracias, hermano. Listo. El fotógrafo de la colonia. Vamos a cortar por acá esta primera parte que enseguida va a arrancar el show de los artistas. Ya están todos listos. Se espera un anfiteatro lleno aquí en San Martín, provincia de Buenos Aires. 30 años de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A. Y usted está viviendo por ABTV con la cámara de Luis Alberto Paraná Benítez, Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina. Maite en Uruguazú, doctor Carlos Rubén Ojeda, en el Centro Cultural en el barrio de San Martín, ahora pañimo Monágina, 30 años de la fundación de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A, y estamos con su tesorero y ya saludo a toda la audiencia. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Romualdo Aldana Martínez, soy tesorero de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A, y es un gusto que ustedes nos visiten para así dar a conocer los humildes trabajos que venimos realizando en nombre de nuestra institución en el exterior. A ver, un gran recital acá adentro en el anfiteatro, ya todo colmado, lleno, eso es importante también. Como todos los años, de la mano de Guaraní A, entendemos que la fiesta nacional de la Guaraní en Buenos Aires y en la Argentina, esta es la más importante, la número 1, como decimos siempre. Y estamos sumamente contentos, orgullosos de que tantas personas nos acompañen. Ya prácticamente está lleno el espacio físico donde vamos a poder observar el trabajo de nuestras profesoras de danza, por ejemplo, van a estar ahí luciéndose
sus hermosos atuendos de la danza paraguaya, infaltables, pero reconocidísimos músicos que llevan en alto nuestra cultura musical, que es la guarania, nuestra auténtica identidad. Te va a recordar a José Asunción Flores también. Hoy vamos a recordar a José Asunción Flores, y también por los 30 años de nuestra institución Guaraní A lo vamos a recordar a don Oscar Mendoza, que por ahí está presente la hija Diana Mendoza, que todos los años nos acompaña para este importantísimo encuentro que venimos realizando desde hace muchos años. Felicitaciones y que sigan los éxitos entonces. Muchas gracias, don Agustín. Hasta otro momento. Para Telefuturo y Radio Monumental, Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina. Leia pense que cuita pere yena ape que topan era un guasú, corosirecuera, locutor, músico, Estanislao Orrego, bate goma, mala Y por ahí tere va ese Agustín. Por ahí se lo de chao, haremos y se ve, Arema. vale fabricar. Se goza y hace porque ya nace mi tabe maingo. Pero pese ya ve, ayú porque a ver ha incitado por este gran amigo que es Arturo Gómez Saya, que cuando me operé de la cabeza fue la primera cara que yo vi en el hospital. A Emiliano R. Fernández Goje y siempre y verso y pura heipe ni ande amigo ni ande visitaba hospital o si no a tu cárcel. Entonces este Arturo Gómez Saya me quiere brindar una cosa hoy por los 30 años de mi audición Paraguay y sus cantares. Hoy Ese es un programa de radio. Ese es un programa de radio. Y en la música sigo vigente porque yo la última grabación hice con Toto Morel, un obsequio de don Pedro Román en el estudio de grabación del disco Cerro Corá. Así que música. En la música tengo 70, hermano, y de los 5 años. 65 años apenas. 65 años apenas. ¿Va a colgar la guitarra o vamos a seguir? Vamos a seguir. Muy bien, hasta no poder. Vamos a seguir. Yo siempre estoy vigente, mi guitarra intacto en 440. Muchos años en Buenos Aires también. 53 años. René Valde, el final dije estaba por ahí. Estaba por ahí de 20 años por ahí René Valde. Y se me fue por esa cosa que uno tiene, que está marcado allí para amo y bate guango ya ne marca papi. Claro, banda yo cojai. No hay yo cojai. Esa ñande movida paraguaya, la institución de Coaipá, Casa Paraguaya, un quilombo, la verdad, Deportivo Paraguayo ya apoderado unos cuantos, 3, 4 hermanos, 12 veitas, ya fue más de ve. Ahí lo corren, mi amigo Reo, perdón. Ese amigo Agustín Laicuay se va para Laicuay, pero segunda se ve Seco Deportivo de socio número 1520. Uno de los 8.000 socios tiene el Deportivo. Yo también soy socio. Yo trabajé demasiado ahí, en el Deportivo. Y en Casa Paraguaya demasiado canté, hermano. Prácticamente esta veces la de hija. Colaboración. Ajá, de traje, hace un país serio cuando lo cropami, pero con orgullo, pero me duele mucho, por eso no quiero ni hablar quizás de ese tema, porque el año de compatriota en B o era adelante, en un básico, me llamaron, sí voy a estar en la asamblea del Deportivo y en la asamblea de Casa Paraguaya también. Yo voy a participar porque hay que participar. Eso pero es no lo que está nada bien. No. La pecha llena. Me da la oportunidad, gente, pues, está Yareco. De ya pues tu Agustín, porque está interesante va a apoyar. Yareco, gente preparada, Yareco, gente empresario, pues, está colaborando, pero pese oye, cuando no rendí cuenta, doña dueñado, yo su palo mitad, ya vamos a moverla. Ya vamos a moverse, hermanito querido. Mi amigo Rego, me alegro de verte. Gracias igualmente, amigo, y que siga para la juventud paraguaya, por último. Y la juventud paraguaya que lleven adelante nuestra tradición, nuestra música, nuestra historia. Yo estoy en la radio para hacer eso nada más, para hacer nuestra música verdaderamente música y idea.
y nuestra historia, hablar de los músicos, hablar de lo que nos pasó a los paraguayos. Eso es lo que yo deseo, que la juventud se interese un poquitito en eso, nada más que eso. Muchas gracias, muy amable. Vamos a hacer un breve corte y ya retornamos ya del salón auditorio. Están subiendo la gente en el segundo, tercer piso. Vamos a montar un poco acá la llegada de la gente, de todo un poco. ¿Me quise hablar a mí? Sí, la señora también va a hablar, sí. ¿Sabe quién es? No, todavía. La hija de Oscar Mendoza, hermano. Muy bien. Un minutito, sí, un minutito. Estamos con la hija del señor Oscar Mendoza, gran artista. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantada. ¿Tu nombre? Diana Mendoza Figueredo. Un día especial hoy. Sí, 30 años de Guaranía. La organización más seria, responsable, honesta de la colectividad paraguaya, así yo puedo destacar, y más en este momento, un 30 años nos llega cualquiera con seriedad y responsabilidad y con éxito, ¿no? Sí, gracias a Dios. Después del fallecimiento de mi padre, justo el año que se fundó Guaranía, una asociación que siguió vigente, y estoy muy, muy agradecida a todas las comisiones directivas en estos 30 años que siguieron el sueño de mi papá. Recordar al maestro José Asunción Flores. Vamos a tener buena música, por supuesto la Guarani, recordando a Como José siempre, Asunción como Flores siempre. también. Como siempre, recordando a José Asunción Flores, que es lo principal. Muchas gracias y que sigan los éxitos. Bueno, muy amable, gracias. Muy bien, así estamos compartiendo a través de ABTV aquí en el Teatro de la Provincia de Buenos Aires, en la hermosa localidad de San Martín. Nosotros retornamos ya en breve desde el Salón Auditorio. Ahí empezó lo mitad pues acogían adelante más. Adelante más, usted está conocido, fuera Manangatú, pues éramos en el anfiteatro aquí en San Martín, 30 años de Guaraní A, y usted está viviendo por ABTV. Bien, ya estamos aquí en el anfiteatro, aquí en el barrio de San Martín, 30 años de Guaraní A. Estamos viviendo el ambiente, lo que estamos viviendo ya a esta hora, ya en minutos estará arrancando este espectáculo, y uno de los homenajeados va a ser Dionisio Rodríguez, destacado comunicador social de la colectividad paraguaya. ¿Qué tal, Dionisio? ¿Qué tal? Buen día, Agustín. Realmente es un gusto, un placer de estar en esta gran fiesta del Día Nacional de la Guarania, festejando 30 años aquí con muchos amigos, colegas, instituciones. Realmente todo un privilegio. En minutos más arranca este gran homenaje al creador de la Guarania, don José Asunción Flores. Desfiles de artistas importantes, bailarines, también Yareco Baiteta. Yareco Baiteta. Vamos a tener danza, música, poesía, teatro y bueno, todo lo que acontece al folclore paraguayo, y recordando al gran maestro José Asunción Flores, por supuesto el homenaje musical. Y un reconocimiento hacia tu persona. Un reconocimiento a varios colegas, entre ellos estoy yo también nominado como grandes comunicadores sociales de nuestra comunidad, que son muy reconocidos. Gracias, Dionisio, y que sigan los éxitos y felicitaciones. Un placer, gracias, Agustín, y un saludo muy especial a tu audiencia. Gracias. Para Radio 1 de Marzo y la Mega TV, Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina. Ahí te pues yo fui el doctor Carlos Rubén Ojeda, y me hace en el anfiteatro en el barrio de San Martín, provincia de Buenos Aires, con el presidente de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A, que ya saluda a todos los televidentes de Paraguay, América y el mundo. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va, Agustín? Muchas gracias por venir. Bueno, muy contento, una nueva edición del Día Nacional de la Guarania, 30 años en Buenos Aires. Una expectativa que se esperaba, como Mirá, está el ambiente, ya está lleno, por supuesto. Por problemas de tráfico, el cuerpo de danza está llegando, el teatro está completamente vendido, colmado, así que estamos esperando que lleguen, pero ya vamos a arrancar. Un homenaje a José Asunción Flores. Como siempre y cada año, de la idea de Oscar Mendoza, de su esposa Francisca Figueredo,
el nacimiento del Día Nacional de la Guarania en Buenos Aires, aquí en San Martín. 30 años. 30 años del Día Nacional de la Guarania, una idea que nació aquí. Siempre digo que la guarania nació en el Paraguay, pero creció en Buenos Aires. Y bueno, nosotros, como fieles seguidores de esta música, este lindo género musical, hacemos este tipo de eventos cada año. Es lindo ver una buena organización seria, responsable, felicitarlos al mismo tiempo. ¿Y qué mensaje le dejaría a nuestra colectividad paraguaya, a las demás organizaciones? En principio es lo que digo siempre en cada discurso y lo voy a decir ahora también. Por cualquier diferencia que tengamos, siempre debe existir una unidad. Es necesario el diálogo y a través del diálogo acortar distancias. Muchas gracias y éxito y felicidades por los 30 años. Muchas gracias. Para Telefuturo y Radio Monumental, Agustín Benítez desde Buenos Aires, Argentina.